Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Hoy está con nosotros Luis Lazo, coordinador nacional de Foro Salud, con quien vamos a conversar acerca de las vacunas para COVID-19, la fabricación de las mismas, la efectividad y los riesgos de la aplicación de estas vacunas y la prioridad de acceso de esta vacuna para la mayor parte de la población de nuestro país. Luis Lazo, gracias por estar en comunicación con nosotros. Igualmente, Alonso, un gusto estar con ustedes, con Conexión Vida. Luis, hace unas semanas el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que aproximadamente para fines de este año ya tenemos la llegada de la vacuna, o al menos ya va a estar disponible la vacuna para ser aplicada a la población peruana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo consideraría, en base a la información que se tiene, un apresuramiento, ¿no? Yo me imagino que, como todo gobernante, tiene que generar un nivel de, por un lado, confianza y también dar tranquilidad a la gente en el sentido de una esperanza, pero yo creo que el tema de la vacuna y tal como estamos viviendo la pandemia, con todo el confinamiento, la crisis económica, la crisis social, la misma crisis sanitaria, debería ser más bien más transparente, ¿no? El tema de la vacuna se estima que no va a ser menos de mediados de año del próximo año. Es decir, en el primer semestre, a fines o empezando el segundo semestre, se podría tener ya la vacuna, porque recién están en los primeros estudios de los diferentes grupos que están investigando, y acabamos de ver un traspiés con la vacuna de Oxford, ¿no? En el cual han retirado o han suspendido, mejor dicho, el proceso. Entonces yo creo que debería haber una situación de mayor cautela y, como digo, transparencia en la información. Eso más bien va a darle más solidez a cualquier vocero del gobierno, ¿no? El presidente, la ministra de Salud o cualquier vocero, para que la gente tenga confianza en lo que se está haciendo, ¿no? Y pueda luego hacerse la inmunización a la mayor parte de la población posible. De acuerdo a toda esta coyuntura que está sucediendo ahora con esta salida de los audios que han salido de Martín Vizcarra y todo esto, ¿qué impresión te deja estos apresuramientos del presidente de dar anuncios de este tipo que en realidad, y no lo digo yo ni lo dices tú, lo dicen los expertos también, y tú lo recalcas, la vacuna no estaría hasta aproximadamente el próximo año y a mediados del próximo año recién para comenzar a ser aplicada en nuestro país? ¿A qué crees que se debe que el presidente actúe de esta forma desde la posición de Foro Salud como parte de la sociedad civil? Bueno, mi análisis resulta en este aspecto bastante político, en el sentido de que el gobierno no ha sido transparente desde un principio, ¿no? Y ha estado muy bien, más bien llevado por los vaivenes de los anuncios o preanuncios o juegos de voladas o de informaciones en relación, por ejemplo, al tema de medicamentos, ¿no? Lo que acaba de decir la ministra hace 2 días, ¿no? De que suspendería la entrega de hidroxicloroquina como parte del arsenal terapéutico de la atención del COVID comunitario, ¿no? Eso es crítico porque era una herramienta básica junto con la ivermectina, ¿no? Para la atención en este nivel, porque es justamente ahí donde la gente se contagia. Entonces, ya sabemos el tema de los fallecidos, ¿no? La poca información y poca transparencia, como también lo he dicho en otros momentos, más bien llevado por la intención desde mayo de levantar la cuarentena por fases, ¿no? Y necesitaban ellos igual, que la gente tenga confianza, entre comillas, que la gente tenga tranquilidad, que ya estábamos en la meseta, que ya estaba decayendo los contagios y las muertes, ¿no? Pero sabemos que esto fue falso, fue una mentira, y que si hacemos un paralelo entre tu tema, ¿no? El tema que nos estás planteando ahora, la vacuna, y que el presidente diga que tenemos la vacuna a fines de año, yo lo tomaría con muchas pinzas, con mucha duda, ¿no? Porque, reitero, las fases de estudio se están recién iniciando. Estamos mediados de septiembre. La población en el Perú son 6.000 personas que están recibiendo la vacuna china, ¿no? Entre tercios, ¿no? La vacuna china de una cepa, la vacuna china de otra cepa y los placebos, ¿no? Y que eso va a tomar por lo menos 6 meses, ¿no? En procesar,
tomar la información, y eso ya es marzo, ¿no? Y luego los estudios de otros países, porque son estudios multicéntricos. Me imagino que también Perú estará atento a lo que están desarrollando la vacuna en otros lugares y las pruebas que se están haciendo en otros países de América Latina, ¿no? Como parte de una población que idiosincráticamente es muy similar, ¿no? Entre andina y mezcla con ibérico por la conquista, y, es decir, una serie de circunstancias, la parte de, digamos, de las políticas económicas y por tanto las políticas de nutrición que tenga la población, todo eso tiene que ver, porque tiene que ver con potenciales inmunológicos, tiene que ver con idiosincrasia, digamos, no solamente fenotípica, sino genotípica, ¿no? Y eso nos interesa saber cómo le va a los bolivianos, cómo le va a los ecuatorianos, a los colombianos, a los chilenos con la vacuna, porque tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso estos estudios tan amplios, multicéntricos, son importantes, ¿no? Más allá de que ahorita están en una gran competencia, ¿no? Se habla de hasta 200 grupos de investigación, ¿no? La OMS tiene, creo que la mitad, un poco más de la mitad, digamos, en la mira, ¿no? Pero así en ejercicio creo que no pasan de 20, ¿no? En ejercicio de esta última fase que la llaman fase 3, que ya es la aplicación de la vacuna en poblaciones en términos más masivos, observar qué reacciones adversas tiene, qué efectos tiene, cómo funciona el sistema inmunológico, ¿no? Cómo va produciéndose los anticuerpos, y finalmente en forma eventual pudiera alguna de estas personas contagiarse, veamos que el anticuerpo generado por la vacuna tenga los efectos que se esperan, ¿no? Que es resistir la infección, atenuar la infección, eliminar los síntomas y que la persona pueda decirse que está protegida, ¿no? Totalmente. Ahora que se ha interrumpido ya la fase 3 del ejercicio, de la aplicación de esta vacuna, La de Oxford. la de Oxford que se ha interrumpido, ¿tienes mayor dato de las causales por las cuales se ha interrumpido y qué difícil es, qué tan difícil es hacer una vacuna para COVID-19, sabiendo que, considerando que las vacunas tienen varias fases y que, por ejemplo, la vacuna para el VIH aún no existe y son más de 20 años que están detrás de la vacuna para el VIH y tan pronto se puede sacar una vacuna? ¿Tienes mayor información de este traspiés que ha habido a fase 3 de la aplicación de las pruebas para esta vacuna? Sí, de lo que he leído, información periodística que viene de fuente, digamos, científica, la causa que la suspenden es porque ha tenido una reacción adversa generando una mielitis transversa a nivel medular, justamente, y que por esa razón la ha suspendido, ¿no? Entonces, eso es una reacción adversa, ¿no? Por ahí leí un titular, nada más leí, que decía que qué bueno que se suspendan algunas vacunas porque implica una seriedad en los estudios, digamos, en la capacidad de que a pesar de toda la inversión que se haya podido hacer, se suspenda, claro, ¿no? Para poder valorar lo que ha ocurrido, corregir si es posible corregir, o echarse a andar nuevamente de cero para producir la vacuna que ellos quisieran obtener. No olvidemos que son empresas, no las que están detrás de todo esto, son empresas de la gran Big Pharma, como se le llama, ¿no? Son muy pocos los estados o digamos, el punto de vista de la función pública de la producción de vacunas que estén en esto, ¿no? Y digamos, los que están más avanzados, y fue prácticamente desde el mes de diciembre, en caso de China, y otros países que estaban ahí, ¿no? Corea, varios países que estaban, digamos, sufriendo la pandemia en esos meses, y luego cuando ya se tienen, digamos, más avances, Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, que es donde está la mayor, pues, avance científico y tecnológico al respecto. Reitero, la vacuna tiene que pasar estas fases. Y estas fases van a tener estos contratiempos, ¿no? Posibles reacciones adversas, o en un momento posterior, por ejemplo, cuando ya se tenga, pues podemos tener todo, pero ocurre que el virus muta, ¿no? Generalmente dicen que cuando el virus muta y ya está en la población, ¿no? Infectando de forma, digámoslo así, cotidiana,
como que el virus se va atenuando y tiene que ver mucho con esto que también mencionan de la inmunidad de rebaño. Se va atenuando hasta que se hace más débil por las múltiples mutaciones que va teniendo y reproducciones, pero también puede ser que se genere una cepa, digamos, no sé si más o menos agresiva, y eso implica la vacuna, o sea, porque la vacuna es como crear una respuesta inmunológica, generar una respuesta inmunológica en base a un molde. Ya. El molde que expresa la reproducción de la inmunoglobulina, o sea, del anticuerpo, en base a esa vacuna, a esa partícula proteica o sintética, ¿no? que se le llama vacuna. Yo creo Entonces, Luisa, yo creo que ahí radica la diferencia de esta vacuna, la diferenciación de esta vacuna con relación a otras vacunas, ¿no? Esta vacuna, tú me comentabas en una conversación que tuvimos previa a esta entrevista, que este tipo de generación de vacunas es distinta, por ejemplo, a las vacunas que hemos tenido contra la polio, contra otro tipo de enfermedades. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? sí, a ver, para empezar, en términos de los tiempos, ninguna vacuna ha salido a la luz para uso masivo en menos de 2 años. Para ahí hay una gran diferencia. Ya, ahí hay una gran diferencia. No existe vacuna que haya salido en menos de 2 años. En menos de 2 años, ¿no? Porque los estudios son largos, son muy, digamos, verificados, hay muchas normas y organismos, ¿no? Que verifican que los resultados estén, y las empresas también buscan eso, ¿no? Que sus resultados sean cotejados por otros investigadores, ¿no? Porque eso lo hacen público en un momento para que otros investigadores hagan la réplica y verifiquen o hagan las críticas necesarias que correspondan. Sin embargo, estamos contra el tiempo, se puede decir, ¿no? Claro. Hay que desarrollar una vacuna porque esta pandemia, por las características como se ha abordado, por un lado, las características del propio virus, ¿no? Que también es cierto, no es tan virulento como otros virus, pero la respuesta política de los estados en todo el mundo ha sido confinamiento. Y eso ha impactado en la economía de todos los países del mundo. Entonces, y eso ha exigido a la vez que... Para retroceder, ¿no? Es como decir, ya nos metimos en un callejón, ahora ¿cómo salimos de eso? O seguimos para adelante o retrocedemos. Retroceder puede decir, diga, ya no hay confinamiento, ya no se usa mascarilla, o ya no hay confinamiento, pero tenemos que usar mascarilla. Pero nos hemos dado cuenta en el Perú, cuando levantaron y generaron la eliminación del confinamiento, así digan que fuera progresivo, ¿no? La gran masa de empleo no formal provocó que grandes cantidades de gente salga a la calle, aumentó los contagios, aumentaron las muertes porque el sistema sanitario estaba colapsado. Así es. Eso era en función de los tiempos. Pero también, como digo, hay que ir contra el tiempo porque es urgente tener la vacuna. Sí. Y ahí lo que ha valido, también por información periodística y algunos artículos que he podido leer, ¿no? El tema del tipo de vacuna. Entonces, ahí hay una guerra, llamamos ahí, de cerebros, ¿no? Una guerra de inteligencias y una guerra que incluye lo político, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que Rusia saque primero la publicidad que ya tiene la vacuna, ¿no? Y que ya la tiene registrada, era en función de sus propios patrones normativos. Tenían que registrarla antes de pasar a la fase 3, ¿no? Cosa que es distinta en otros países, que se registra cuando ya se tiene para la venta, digamos, para la venta o para que esté en mercado. ¿Y a qué se debe eso? ¿Quién decía primero? ¿No? O sea, ¿quién es, para decir en términos más... ¿Quién llega primero? ¿Quién te está acercando claro, primero? ¿quién tira, en términos vulgares, o no? ¿Quién tira el chorrito más lejos o quién tira el escupitajo más lejos? ¿No? Una pelea de niños o de jóvenes, podríamos ver de esa manera, ¿no? O sea, ¿quién hace más guapo? Y pues un tema político, reitero. Entonces, Rusia lo hizo, pero Rusia argumentó muy bien. Y Rusia ha tenido incluso digamos, el atrevimiento y la ventaja de que una revista inglesa, ¿no? haya hecho público la investigación. Y ellos aducen que su investigación se ha basado en los avances tecnológicos
bueno, en general históricos que tiene no solo Rusia, sino desde la época soviética, sino también en base a que han usado los avances tecnológicos de las vacunas de las epidemias anteriores, ¿no? Del H1N1 y del SARS-1, o sea, y del MERS y todas esas vacunas, ya ha habido estudios, ¿no? Y eso es el producto que ahora tiene, ¿no? Han hecho los cambios pertinentes y tienen un producto, digamos, que no los agarró de cero, sino los agarró a medio camino, por decir, ¿no? Para que se pueda entender. Ya, ya. Los otros no lo han explicado así, o por lo menos yo no tengo información, pero yo creo que en general todos están usando toda la información que tengan a la mano. Sin embargo, Luis, ya hay 1.000 millones de personas que van a ser vacunadas con esta vacuna rusa porque ya hay un pedido grande para Claro, la tiene que ver justamente, o sea, es un hecho político y económico, agreguémosle, y Rusia ya está vendiendo su vacuna, así ¿no? es. La ha vendido a México, creo, hoy día en la mañana leía que México ha comprado 32 millones de vacunas, ¿no? Así. México tiene, creo, 150 millones o por ahí, no sé cuántos habitantes, pero es una potencia en términos económicos y poblacional también, ¿no? Y ya compró, o sea, ya compró una parte de lo que necesita y garantiza eso porque también seguro va a comprar de otros laboratorios porque necesita, ¿no? Tener no solamente un volumen total, sino como el presidente Vizcarra ofreció, vamos a comprar 30 millones, imagínense, póngale a $10 cada vacuna para poner un precio cómodo, ¿no? $10 cada vacuna, 30 millones son 300 millones de dólares, o sea, no es poca cosa, ¿no? Y si necesitamos una dosis anual, y si necesitamos vacunar a toda América Latina, ¿no? Para que la movilidad, ¿no? social sea más sencilla, estamos hablando pues de volúmenes de venta inmensos. Entonces los países, digamos, se protegen adelantando compras o compromisos de compra, ¿no? Con potencias como Rusia, pero China, fíjense, y Perú también, no ha tenido yo diría, la postura adecuada de hacerse un punto de investigación, ¿no? Con 6.000 ciudadanos peruanos, ¿no? Donde van a recibir esta vacuna, como dijimos en un principio, ¿no? Eso hubo una demostración fotográfica, hubo fotos en el aeropuerto, los ministros de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud, todo para poder tener claro y contundente que Perú ya estaba entrando al tema de la fase 3, ¿no? Con esta, digamos, una acción colaborativa con una empresa china, Sinovac, y Perú sería, digamos, priorizado para la venta una vez que se tenga el resultado finales. O sea, sin embargo, Luis, tú también me mencionabas en algún momento que debería haber, si no hay, y tú corrígeme si me equivoco, una fase 4 donde se tendría que ver los riesgos de la aplicación de esta vacuna en el tiempo, en las claro, personas, ¿no? yo le he llamado fase 4, algunos le mencionan también así, porque, como dije, o sea, la vacuna tiene que tener esta fase 3 de evaluación en humanos, en forma masiva, digamos, ¿no? No es universal, digamos, pero sí amplia. Al principio Rusia, recordemos los videos, y otras, Oxford también veíamos videos donde se da vacunas a grupos de estudio pequeños de 20, 30, 50, 100, 200, ¿no? 500, ¿no? Pero ahora estamos hablando ya de estudios en poblaciones de miles por cada punto, ¿no? Entonces, 1.000 en Sudamérica, 6.000 en Perú, no sé qué otros países de China ha podido aplicar la vacuna para ser investigada en fase 3, y así por el estilo, ¿no? Me imagino que está en Asia, está en África, está en otros lugares del mundo, ¿no? En su propio territorio, imagínense, son 1.300, 1.400, 1.500 millones de chinos. Entonces también la están aplicando para poder verificar lo que ellos necesitan. Y esta fase 4 es por lo que yo mencionaba, esa extensa línea de tiempo que tiene que pasar para poder comprender las reacciones adversas, ¿no? De la vacuna. Porque yo me imagino que esta vacuna, una vez ya puesta en, digámoslo así, en el mercado, puesta a disposición de la población para su inmunización masiva, protección masiva, tiene que seguir, y es lo que yo pediría al país, ¿no? Al gobierno, al Ministerio de Salud, a la ministra Mazzetti, en nombre del derecho a la salud de las personas en general, ¿no? De que una vez que se tenga
ya estemos adelante. O sea, esa comisión donde está el señor Neuhaus, que es un ciudadano cualquiera, dueño de empresas y puesto por el sector privado, cosa que a mí me parece abominable, pero está el señor Neuhaus, ¿no? Es puesto por la CONFIEP, para decir con claridad, ¿no? Entonces, pero ya, estando él como el zar de la vacuna, esta comisión y el Ministerio de Salud en particular tiene que garantizar de que la vacuna que va a recibir Perú sea segura, uno, y que además el Perú, de mutuo propio, haga el seguimiento de todas las personas con un protocolo para la vacuna. O sea, para un protocolo de seguimiento para la vacuna. Yo me imagino que los países que han investigado podrán ver eso con buenos ojos, porque es digamos, lo que se debería hacer. Pero imagínense, eso ya no le va a importar, ténganlo por seguro, no le va a importar en términos ya de negocios, hacer seguimiento al propietario de la vacuna, que está al dueño de la patente que va a vender. Porque él ya la tiene validada, ya está garantizada, pero como dicen, ojos vemos, corazones no sabemos. La vacuna puede estar lista porque ha demostrado un montón de eficiencia y eficacia y resultados, evidencias, como le llaman, y muy bien. Pero no tenemos un dato en 2 años cómo le ha afectado a las personas el efecto de esta vacuna. Tampoco, ¿no? Imaginemos que igual que México, le compremos a los chinos 1/5 de vacunas para el territorio nacional. O sea, 6 millones. ¿No? 1/5. 6 millones de la China, 6 millones de la rusa, 6 millones de la inglesa y 6 millones de la norteamericana. Y 6 millones, por ahí unas más que otras, y ya tenemos los 30 millones. Ya, y el seguimiento a esas personas que van a recibir la vacuna, entonces, la cosa no es tan sencilla, no se trata, la persona que se sienta mal vaya al puesto de salud, un ratito, ¿no? Y el problema, entramos nuevamente al tema de la garantía del derecho, que tiene que ver con las prestaciones de salud que el Estado debe dar como parte de su responsabilidad, y en este caso específico, para el seguimiento de los efectos que pueda tener la vacuna contra el COVID-19. Entonces, justo ahí quería entrar, Luis, ya para terminar, a esto de las prestaciones y a cómo se va, una vez ya terminada la fase 3 y distribuida la vacuna, sin considerar lo que hemos estado conversando, que sería importante una fase 4 de seguimiento a las personas que se aplican la vacuna para ver en una línea del tiempo qué efectos adversos puede tener esta vacuna, considerando que es una vacuna de última generación y que es distinta a las otras vacunas, ¿no? Entonces, habría que ver también el acceso de la mayor cantidad de personas de nuestro país, del acceso a esta vacuna. ¿Quiénes consideras que se van a vacunar primero? La vacuna debería ser declarada un bien de emergencia nacional para que pueda ser aplicada de manera masiva, o debería priorizarse a determinados grupos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Reitero, por el tema de la garantía del derecho a la salud de la población peruana, la vacuna tiene que ser un bien público. Bien público. O sea, esta vacuna no puede ocurrir como ocurrió con las pruebas para el diagnóstico, para descubrirlas si hay o no hay personas infectadas, y que luego sean privatizadas de manera infame por las clínicas privadas, ¿no? Como ocurrió con las pruebas, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Que la prueba costaba, creo, algo de 18 o 28 soles, ¿no? Y ellos cobraban 130, 150 soles, 160 soles en sus clínicas, y cobraban no solamente eso, sino cobraban 300, 400 ya cuando daban el resultado. O sea, una infamia totalmente. Entonces, la vacuna tiene que ser un bien público, la vacuna tiene que ser universal, los 30 millones, 32 millones de peruanos deben ser vacunados, tiene que haber una prioridad, ¿no? En términos de las personas vulnerables, ¿no? Digámoslo así, los adultos mayores, las personas con comorbilidad, y estoy seguro que también, digamos, la necesidad de que por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, también las personas que salen a la calle a trabajar deban ser vacunadas. O sea, la prioridad y los tiempos va a tener que hacerse una programación
de equidad y justicia sanitaria en esa dimensión, ¿no? Pero un punto que me estaba olvidando, tú me lo mencionaste hace un momento, ese derecho a la salud contrasta con un tema clave. Miren lo que ha ocurrido con esta pandemia, con este virus del COVID-19, y lo que ha ocurrido con la población VIH, ¿no? Que viven con VIH. Los costos, o sea, yo no sé, pero yo diría, si es un virus como el que tenemos del VIH, yo no recuerdo, no sé si hay muchas cepas, pocas cepas, si las cepas en cada país son distintas, no lo sé. Yeah. No creo que sea así, pero ¿por qué no se crea una vacuna para el VIH? ¿Por qué? Porque no es rentable tener una vacuna producida por la Big Pharma cuando tienen a la mano un arsenal terapéutico de altísimo costo, mucho más rentable que producir una vacuna. Que les va Y eso nuevamente que les va a es convenir, una infamia. exacto, que les va a convenir venderlo en el tiempo indefinidamente con tal de no producir inmediatamente la vacuna. Mi aspiración es así como lo ha hecho Cuba, ¿no? Aunque Cuba con poco peso político global, pero gran peso moral, tiene una vacuna, ¿no? Tiene medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer de pulmón, que él lo ha dispuesto, ¿no? Para que pueda ser, digamos, vendido a las personas o los países que tengan estas dolencias, estos pacientes, ¿no? Pueda algún día esos, digamos, esos postulados éticos como los que tiene el gobierno de Cuba respecto a este tipo de dolencias, pueda producirse una vacuna contra el VIH y pueda resolver, ¿no? Como se han resuelto muchas otras epidemias que ya han sido, digamos, anuladas, ¿no? De la faz de la Tierra. No es rentable definitivamente para ellos. Pero es un tema, yo lo valoro así, ¿no? No temo en mencionarlo porque tiene que ver con eso, ¿no? Porque si esa vacuna fuera rentable, además es una población estigmatizada, desprestigiada, intencionalmente, una falta también de ética y moral de los gobernantes por un lado y de los medios, que son los que hacen escarnio, ¿no? De estas poblaciones con sus chistes malos y sus bromas pesadas, ¿no? Que nada tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, digámoslo así, ¿no? Hay varios aspectos importantes que hemos tratado en esta conversación, Luis. Hemos visto el tema en un principio de la fecha de la vacuna, la efectividad de esta vacuna que no es igual a otras, ¿no? Los intereses geopolíticos también que hay respecto a la producción y a la fabricación de esta vacuna, y al final también el acceso a la vacuna por parte de la población en general. Y hemos hecho una comparación de la vacuna con respecto a otras dolencias que, por ejemplo, como el VIH, tú lo has mencionado, que no es rentable realmente para los laboratorios tener la vacuna ya, porque todavía tienen una gama de medicamentos que están siendo vendidos, ¿no? Tiene que ver, fíjate, tiene que ver, Alonso, que nos escuchan en Conexión Vida, tiene que ver con estas voces que aparecen de un ministro que es para el olvido, Zamora, fracasado en su gestión respecto al manejo integral de la pandemia en el Perú, ¿no? Y que se pone a hablar como opinólogo diciendo vamos a eliminar la hidroxicloroquina. Y también la ivermectina, ¿no? Entonces la ministra ya salió, como dije también, no solamente habló lo que dijo Repacuna, después habló hasta este tema de lo que los asintomáticos no contagian y solo contagian los que respiran. Dios, creo que estaba una mala noche, mucho trabajo, no durmió y lamentablemente 24 horas sin sueño, ya la noche del día siguiente ya pues las personas colapsan, ¿no? Así es. Vamos a esperar que sea eso. Y yo creo que debe corregirse en el sentido de que el Perú debe tener para el Perú un arsenal terapéutico de lo que es capaz de tener. A ver, cuando eliminen la hidroxicloroquina y eliminen la ivermectina, ¿qué va a tener el Perú para atender el COVID comunitario? Que vamos a esperar nuevamente como al inicio a que las personas se tengan un agravamiento de la enfermedad, sean COVID moderado, sean COVID grave y que tengan que ir a un hospital para recibir
atenciones y medicamentos de mayor complejidad? No, no es eso. Somos un país con poco, yo diría pobre, somos un país con bajo presupuesto, intencionalmente bajo en salud, y Claro. tenemos que manejarnos en esos cánones con medicamentos también de bajo costo, Así es. pero que están demostrando cierta efectividad, aunque digan, ¿no? Aunque digan, y ese es el argumento, ¿no? De los Zamoras en general, todos los que hablan en ese sentido, ¿no? Porque no hay, digamos, evidencia científica con estudios multicéntricos y cosas por el estilo. Para el Perú, ¿no? Si la sopa de pollo resuelve el COVID, sopa de pollo para todo el mundo. Así de simple. Bueno, Porque un par de tecnócratas que vengan de donde vengan, que nunca han pisado terreno, sí. ¿no? En el campo comunitario, que vengan porque lee un libro, o porque vengan porque una llamada telefónica de la OMS o de la OPS, ¿no? Venga a decirle, oye, hay que decir esto, por intereses, estoy seguro que por intereses ni hablar. Sí. Entonces, la vacuna entra en el mismo plano, tiene que ser un bien público, tiene que ser garantizado de forma universal, ¿no? Y tiene que ser público en el sentido de que no sea apropiada por las miserias, llamémoslo así, no económicas, las miserias morales que tiene la empresa privada, ¿no? Cuando implementan clínicas privadas, ¿no? A eso me refiero. Muy bien, Luis. Realmente estoy a favor de todo lo que has dicho en la última parte, bueno, en toda la conversación que hemos tenido, sobre todo en la última parte, en el aspecto político y en el aspecto de la necesidad desde la población del acceso a los medicamentos de primera línea, a los medicamentos para tratar las enfermedades de toda la población en nuestro país. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Luis. Gracias a ti, Alonso, por la Será oportunidad. hasta otra oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de Conexión Vida. Muchas gracias. Hasta luego, Luis.